Ahí estaba ella, Isadora, 18 años recién cumplidos, encogida entre el polvo de la plaza de San Benito. El sol del mediodía castigaba su nuca, pero el calor más intenso venía de las miradas que pesaban sobre ella, miradas curiosas, hambrientas, repletas de un juicio silencioso, una belleza singular, de esos tipos que destacaban incluso bajo los harapos más simples, hacía la situación aún más cruel. Sus padres, poco antes, habían apretado sus manos pálidas, casi como una disculpa sin palabras, antes de alejarse hacia el borde de la multitud, la vergüenza y la necesidad dibujadas en sus rostros cansados. Ella era una carga, un costo que ya no podían soportar, y la única salida que aquella villa atrasada y cruelmente práctica vislumbraba era la subasta. El aire vibraba con la tensión, con los murmullos ahogados y la expectativa de lo que vendría después, e Isadora sentía cada uno de esos sonidos como un latigazo en su alma. Aquel día no iba a ser diferente de tantos otros en San Benito, pero algo en la atmósfera presagiaba un giro. El aire estaba pesado, no solo por el calor, sino por la opresión. Isadora veía el rostro de cada hombre que la observaba, algunos con un brillo codicioso en los ojos, otros con una pena vacía que en nada la ayudaba. Respiraba hondo, intentando contener el nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla, pero con cada respiración, el olor a sudor y tierra levantada por tantos pies reforzaba la humillante realidad. Allí, en aquella plaza, que servía de escenario para fiestas y para castigos, su vida estaba siendo puesta a la venta, como un animal, un objeto sin voluntad, sin voz. La soledad que siempre la había acompañado desde niña parecía ahora aplastarla, haciéndola desear desaparecer, evaporarse en el aire enrarecido. Fue entonces cuando un silencio extraño, casi respetuoso, se apoderó de la plaza. En medio del polvo y el sol inclemente, una figura alta y oscura comenzó a moverse en dirección al centro. Ezequiel, con sus cabellos ya canosos y la piel marcada por el sol y el tiempo, caminaba con una dignidad que pocos allí osarían desafiar, a pesar de la evidente pobreza en sus ropas gastadas. Sus ojos, profundos y cargados de una melancolía antigua, se posaron sobre Isadora por un instante, una mirada que no era de juicio o de deseo, sino de una comprensión silenciosa, casi dolorosa. Él era un forastero, un negro en una villa que apenas lo toleraba, viviendo al margen, casi invisible para la mayoría, pero en Minnesota. Aquel momento, toda la atención se volvió hacia él. Ezequiel se detuvo a pocos metros de Isadora, y su voz, ronca y firme, resonó en el aire pesado, sorprendiendo a todos. «Doy los ahorros de toda una vida», dijo, levantando una pequeña bolsa de tela que parecía absurdamente pequeña para el peso que representaba. «Lo doy todo para liberarla». Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de asombro e indignación. Nadie esperaba que aquel hombre, con tan poco, hiciera un gesto tan grandioso y, mucho menos que fuera por una joven blanca a la que la sociedad consideraba una carga. Isadora, por su parte, no pudo levantar los ojos para mirarlo. El shock era demasiado grande. El miedo a aquel nuevo e inesperado desenlace la paralizaba. No sabía si la libertad que él ofrecía sería diferente de la prisión en que ya vivía. Allí mismo, en el centro de la plaza, mientras los murmullos se transformaban en cuchicheos y miradas de desaprobación, Ezequiel extendió la mano, no para ella, sino para el oficial que conducía la subasta, entregando las pocas monedas que brillaban bajo el sol. No había triunfo en su rostro, solo una determinación silenciosa. Se volvió hacia Isadora, y por primera vez, ella se atrevió a levantar la mirada. Lo que vio no fue la mirada de un señor, sino de alguien que cargaba una carga similar a la suya, quizás aún más pesada. Solo asintió ligeramente con la cabeza, una invitación muda, casi una súplica, para que ella lo siguiera. Aquel gesto simple, desprovisto de cualquier imposición, ya decía mucho sobre quién era él. Isadora, sin entender completamente lo que acababa de suceder, se levantó lentamente, sus piernas aún temblorosas. El silencio que siguió a la acción de Ezequiel era ensordecedor. La villa, acostumbrada a la previsibilidad de sus propias reglas crueles, estaba atónita.
No hubo aplausos, ni gritos, solo un asombro pesado. Ezequiel le dio la espalda a la multitud, e Isadora lo siguió, cada paso de ella pareciendo resonar en la plaza, vacía. Aquel día, que comenzó como el fin de todo, de repente se abría a un camino desconocido, pavimentado por la inexplicable bondad de un hombre que la sacó de un abismo sin exigir nada a cambio. El sol seguía brillando, pero para Isadora, la sombra pesada de la humillación comenzaba a disiparse, poco a poco, a cada paso lejos de allí. No miraron hacia atrás, ni por un segundo. La calle principal de San Benito, antes un escenario de vergüenza, ahora se extendía frente a ellos como una ruta de escape. Isadora caminaba un paso detrás de Ezequiel, observando la espalda ancha del hombre, la quietud en sus hombros. Nadie los siguió, pero el silencio que dejaron atrás era tan denso como cualquier grito de reprobación. El polvo que se levantaba de sus pasos era el único testigo de aquella partida. Ella no sabía a dónde iban, pero con cada respiración, el aire parecía un poco menos pesado, un poco más ligero, como si la carga que había llevado por tanto tiempo estuviera, por fin, empezando a soltarse de sus hombros. El camino los llevó fuera de los límites de la villa, en dirección a la vasta e imponente cadena de montañas que se cernía en el horizonte. El sol de la tarde comenzaba a dorar los picos, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el paisaje. Ezequiel no habló, e Isadora tampoco sintió la necesidad. Había una comunicación silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las palabras. El ruido distante de San Benito desaparecía gradualmente, reemplazado por los sonidos de la naturaleza, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos. Para Isadora, que solo conocía el mundo asfixiante de la villa, aquella inmensidad salvaje era aterradora y al mismo tiempo extrañamente invitadora, como un nuevo comienzo. Subieron por un sendero estrecho, casi imperceptible, que serpenteaba por la ladera de la montaña. Isadora sentía las piedras sueltas bajo sus pies y la inclinación constante que forzaba sus músculos, pero el dolor físico era un alivio cerca de aquella angustia que la había acompañado en la plaza. Ezequiel, adelante, parecía conocer cada curva, cada piedra, moviéndose con una familiaridad que solo la experiencia de una vida en las montañas podría dar. El sol estaba bajando, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y el aire comenzaba a refrescarse, trayendo el olor a tierra mojada y pinos, un aroma salvaje y puro que ella nunca había sentido antes. Llegaron a una pequeña meseta escondida, donde una cabaña rústica, hecha de madera y piedra, se anidaba entre los árboles. Era sencilla, casi rudimentaria, pero parecía sólida, un refugio seguro contra el mundo exterior. Ezequiel abrió la puerta con un suave crujido e hizo un gesto para que Isadora entrara primero. Dentro, el olor a humo antiguo y tierra era acogedor. Una chimenea apagada, una cama simple y una pequeña mesa con 2 sillas componían el mobiliario. Era todo lo que había, pero en aquel momento, para Isadora, era más que cualquier lujo que pudiera imaginar. La luz del crepúsculo apenas entraba por las pequeñas ventanas, pero la sensación de paz, aunque incipiente, ya comenzaba a instalarse. Él encendió una pequeña lámpara de aceite, y la luz parpadeante danzó por las paredes, revelando las pocas pertenencias de Ezequiel, arregladas con un cuidado casi reverente. El olor a leña seca llenó el aire, y por un momento, la tensión que Isadora sentía disminuyó un poco más. Ezequiel, sin decir una palabra, indicó un pequeño banco cerca de la chimenea, un gesto de acogida que ella no esperaba. Se sentó, y el silencio llenó el espacio. No un silencio incómodo, sino uno que les permitía a ambos respirar y asimilar lo que aquel día se había convertido. Mientras Ezequiel preparaba una infusión con hierbas secas en una pequeña tetera sobre el fuego, Isadora lo observaba. Veía la cicatriz antigua en su sien, las manos callosas y fuertes, los movimientos precisos y cuidadosos. No había prisa en sus gestos, solo una calma profunda. Era un hombre que parecía tener la sabiduría de las montañas corriendo por sus venas. El olor de las hierbas se extendió, un aroma terroso y reconfortante, y por primera vez en mucho tiempo,
Isadora sintió un asomo de algo parecido a la seguridad, un sentimiento que ella creía que nunca más experimentaría después de todo lo que había pasado en la villa. Él sirvió el té en 2 tazas de barro, el vapor caliente subiendo en espiral en el aire frío de la cabaña. Ofreció una a Isadora, con un asentimiento de cabeza. Ella sostuvo la taza, sintiendo el calor extenderse por sus manos entumecidas. Bebió un sorbo, y el sabor amargo y terroso de la infusión la hizo relajarse un poco más. No era un té que ella conocía, pero era un bálsamo para el alma herida. Allí, en aquel refugio improbable, lejos de la crueldad de San Benito, ella podía respirar sin la sensación de que el aire le sería negado en cualquier momento. Ezequiel se sentó en la otra silla, observándola con una paciencia que Isadora nunca había visto en nadie. No había la expectativa de una conversación, ni la presión para romper el silencio. Él parecía entender que el silencio era, en aquel momento, su mayor necesidad. Solo el suave crepitar del fuego en la chimenea y el sonido del viento afuera llenaban el ambiente. En aquel momento, en su presencia, Isadora sintió una calma extraña, una sensación de que, por primera vez en su vida, estaba segura, aunque no supiera explicar el porqué. Él no era un salvador, en el sentido clásico, sino un guardián de una paz que ella pensaba haber perdido para siempre. De repente, la voz de Ezequiel rompió el silencio, baja y ponderada. No necesitas apurarte, Isadora. Aquí, el tiempo es tuyo. No era una orden, ni un consejo, sino un permiso, una autorización para que ella procesara todo lo que había sucedido. Las palabras simples resonaron en la cabaña, trayendo una ligereza que Isadora no esperaba. Él no preguntó, no exigió explicaciones, solo ofreció el espacio y el tiempo que ella tanto necesitaba para comenzar a sanar las heridas invisibles que cargaba. Aquel gesto de respeto, tan raro en su vida, la conmovió profundamente. Isadora solo asintió con la cabeza, incapaz de formular una respuesta. Sus ojos recorrieron la pequeña habitación nuevamente, deteniéndose en cada detalle. Había un olor a paz en aquel lugar, un contraste chocante con el hedor a miedo y humillación que impregnaba sus recuerdos de San Benito. La noche se profundizaba, afuera, y el frío de la montaña comenzaba a hacerse sentir, pero dentro de la cabaña, el calor del fuego y la presencia silenciosa de Ezequiel eran suficientes para mantenerla abrigada. Sintió una lágrima solitaria rodar por su rostro, no de tristeza, sino de un alivio mezclado con una incomprensión aún latente. Él entonces se levantó, caminó hasta un rincón de la cabaña y tomó una manta de lana, vieja, pero limpia. La extendió cuidadosamente sobre la cama simple, haciendo un gesto nuevamente a Isadora, indicando que ella podía descansar allí. No hubo preguntas, ni la expectativa de que ella le devolviera la gentileza de inmediato, solo la invitación para encontrar un poco de paz en medio del caos que había sido aquel día. Isadora sintió una gratitud silenciosa, una emoción nueva y casi abrumadora, brotando en su pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la trataba con tanta consideración, sin segundas intenciones. Isadora se acostó en la cama, y el cansancio acumulado de días de tensión la golpeó de repente. La manta era áspera, pero el calor que ofrecía era un consuelo inmenso. Observó a Ezequiel sentarse nuevamente cerca del fuego, su figura imponente ahora solo una silueta contra la luz parpadeante. Él no la miraba fijamente, respetando su privacidad, pero su presencia era un ancla, una señal de que ya no estaba sola. Mientras el sueño la arrastraba, Isadora sintió una extraña ligereza, casi como si un peso invisible estuviera siendo lentamente removido de su alma. Aquel día, que comenzó con la peor humillación de su vida, terminaba con un atisbo de esperanza, en la quietud de una cabaña en la montaña. El amanecer trajo consigo una quietud diferente. Isadora despertó con el olor a café fresco y el sonido suave de madera siendo cortada afuera. La luz tenue que entraba por la ventana revelaba los contornos de la cabaña, y ella percibió que Ezequiel ya estaba de pie, ocupándose de las tareas matutinas. La sensación de seguridad que había sentido la noche anterior persistía, ahora más nítida. El colchón de paja, antes extraño, parecía acogedor. Se levantó y caminó hasta la puerta. Asomándose, Ezequiel estaba rajando leña con movimientos firmes y precisos, el sudor brillando en su frente. Él sintió su presencia y giró la cabeza.
ofreciendo una sonrisa pequeña y cálida, la primera que Isadora había visto en su rostro. «Buenos días», dijo él, la voz ronca por el uso. No había formalidad, solo una simplicidad que desarmaba. Isadora murmuró un «buenos días» de vuelta, sintiéndose un poco avergonzada, pero también agradecida por aquella naturalidad. El café estaba en una taza sobre la mesa, aún caliente, y un trozo de pan oscuro reposaba al lado. Era un desayuno sencillo, pero para Isadora, que tantas veces había pasado hambre, parecía un banquete. Aquel día, los dos no intercambiaron muchas palabras, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo. Ezequiel la invitó a recoger algunas hierbas en los alrededores, mostrándole las diferentes plantas y sus utilidades. Isadora, que solo conocía las hierbas de la huerta de la villa, quedó fascinada con la sabiduría que él demostraba sobre la naturaleza. Él no la forzó a aprender, solo compartió su conocimiento, e Isadora, a su vez, observaba y absorbía, percibiendo la riqueza que había en aquel mundo tan diferente del suyo. Mientras andaban por los senderos, Ezequiel señalaba cómo las raíces se entrelazaban en la tierra, la resiliencia de las pequeñas flores que brotaban en medio de las piedras. Cada gesto suyo, cada observación sobre la naturaleza, era una lección silenciosa de paciencia y perseverancia. Isadora, acostumbrada a la dureza de las personas, encontraba en la simplicidad de Ezequiel y en la fuerza de la montaña un tipo de gentileza que ella nunca había imaginado. El sol se puso nuevamente, y el cansancio que sentía al volver a la cabaña era un cansancio bueno, el cansancio de un día vivido plenamente, algo que ella no sentía hacía mucho tiempo. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La cabaña en las montañas, antes un refugio temporal, se convirtió en un hogar. Isadora aprendió a preparar las infusiones de Ezequiel, a reconocer las hierbas por las hojas y por el olor, a remendar su propia ropa y a cuidar la pequeña huerta que él mantenía. Cada nueva habilidad era un pequeño triunfo, un pedazo de sí misma que estaba reconstruyendo. Él nunca la forzó a nada, solo la incentivaba con una mirada, un asentimiento de cabeza, una presencia constante y segura que la hacía sentir que podía, sí, hacer las cosas por sí misma. Ezequiel, por su parte, continuaba su rutina de simplicidad y trabajo duro. Él cuidaba la cabaña, cazaba lo necesario y pasaba horas esculpiendo pequeñas figuras en madera, con una delicadeza sorprendente para sus manos grandes. En un día particularmente frío, Isadora lo vio acariciar una foto descolorida, guardada en un pequeño relicario. Era una mujer de sonrisa dulce y ojos amables. «Rosaura», dijo él, la voz casi un susurro, y en aquel nombre Isadora comprendió la profundidad de su dolor y la razón de su bondad. Era una promesa, hecha a alguien que él amó, de salvar a alguien que el mundo intentaba silenciar, y Isadora era esa alma. La historia de Rosaura nunca fue contada en detalles, pero Isadora sentía su presencia en la cabaña, en la forma en que Ezequiel cuidaba las flores silvestres que crecían cerca de la puerta, en los pequeños gestos de cariño que él le dedicaba. Era como si la bondad de Rosaura hubiera sido transferida a él, y ahora, de alguna forma, a Isadora también. Poco a poco, las paredes que Isadora había erigido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. Ella confiaba en Ezequiel de una forma que nunca había confiado en nadie, y cada día, un nuevo pedazo de su dignidad, aplastada por la villa, era reconstruido. Los meses se convirtieron en años. La primavera llegó y se fue, seguida por el verano cálido, el otoño de colores vibrantes y el invierno riguroso, cubierto de nieve. Isadora ya no era la misma joven asustada de la plaza de San Benito. Sus ojos tenían un brillo diferente, su postura era más erguida, y la voz, antes casi inaudible, ahora hablaba con una claridad y una calma que reflejaban la paz encontrada. Había aprendido no solo a sobrevivir en las montañas, sino a vivir de verdad, a encontrar belleza en la simplicidad y fuerza en la resiliencia de la naturaleza. Ezequiel, siempre a su lado, era la prueba viva de que la bondad existía, incluso en los lugares más improbables. En una tarde fría de otoño, mientras recogían hierbas en las laderas, un viajero, pálido y débil, apareció en su camino. Venía de San Benito y traía consigo noticias sombrías.
Una plaga misteriosa se había extendido por la villa, cegando vidas sin distinción, dejando un rastro de miedo y desesperación. La gente estaba muriendo, y la enfermedad no elegía rostros conocidos o desconocidos. La noticia pesó en el aire, y por un instante, Isadora sintió el corazón encogerse al recordar aquel lugar que la había humillado. Ezequiel escuchó el relato con la misma calma de siempre, pero Isadora notó una tensión en sus hombros. La villa que los había expulsado estaba en ruinas, y la ironía de la situación no pasó desapercibida. Para Isadora, el primer instinto fue de distanciamiento. ¿Por qué ayudarían a aquellos que les dieron la espalda? Pero al mirar a Ezequiel, vio en sus ojos no el deseo de venganza, sino una compasión profunda. Él había prometido a Rosaura salvar a quien el mundo intentaba silenciar, y ahora la villa entera parecía estar siendo silenciada por una fuerza implacable. El hombre enfermo fue cuidado por Ezequiel e Isadora en la cabaña, con los pocos recursos que tenían, usando las hierbas y los conocimientos que habían acumulado. La mejoría del viajero, lenta pero perceptible, era un testimonio de la eficacia de los métodos de Ezequiel y de la dedicación de Isadora. Ella vio de cerca la fragilidad de la vida y el dolor que la plaga infligía, y algo dentro de ella, algo que Ezequiel había reencendido, la impulsó. La ira y el resentimiento contra San Benito no desaparecieron por completo, pero fueron suplantados por un sentido de propósito mayor. Cuando el viajero se recuperó lo suficiente para seguir su camino, Ezequiel lo acompañó hasta un punto donde él pudiera regresar a la villa con seguridad. Antes de partir, miró a Isadora, que observaba la escena desde la puerta de la cabaña. No necesitó decir nada. La mirada entre ellos, de una complicidad silenciosa, ya contenía la decisión. Irían a San Benito, el lugar que los había expulsado, para ofrecer ayuda, no por perdón, sino por una comprensión más profunda de lo que significaba ser humano. Aquel día de partida no fue fácil, pues significaba confrontar un pasado doloroso, pero estaban listos. La bajada de las montañas fue diferente a la subida apresurada de años atrás. Ahora, Isadora y Ezequiel caminaban con un propósito, llevando sus pocas posesiones y, lo que es más importante, el conocimiento de una vida simple y curativa. A cada paso, el paisaje se hacía más familiar, y con él, los recuerdos de la villa que habían dejado atrás. El aire, antes puro y fresco de las alturas, comenzaba a adquirir el olor a humo y los olores característicos de un pueblo, una señal de que se estaban acercando al lugar que los había renegado. Llegaron a San Benito al final de la tarde. La villa estaba irreconocible. Las calles, antes concurridas, estaban casi desiertas. El silencio era opresivo, roto solo por algunos gemidos distantes y el llanto ahogado de niños. Las puertas de las casas estaban cerradas, algunas ventanas, rotas. El miedo flotaba en el aire como una niebla densa, y la enfermedad, invisible pero presente, acechaba en cada esquina. Para Isadora, el contraste con la paz de la montaña era chocante, un recordatorio vívido de la fragilidad de la vida humana. Las pocas personas que los vieron pasar por la calle, al principio, retrocedieron. El prejuicio arraigado tardó en disiparse, pero la urgencia de la situación era mayor que cualquier dogma. Cuando Ezequiel, con su calma habitual, se acercó a una casa donde el llanto era más intenso, e Isadora, a su lado, comenzó a sacar las hierbas de su bolsa, una esperanza tímida, casi imperceptible, comenzó a brotar en algunos ojos llorosos. No vinieron a juzgar, sino a ayudar, y la villa, en su desesperación, no tuvo más remedio que aceptar la mano extendida. Las horas siguientes fueron un borrón de trabajo incansable. Isadora y Ezequiel se movieron de casa en casa, con la agilidad de quien ya estaba acostumbrado a lidiar con el dolor y la fragilidad humana. Preparaban infusiones, limpiaban heridas, confortaban a los enfermos y orientaban a los pocos que aún tenían fuerzas para cuidar a sus seres queridos. El conocimiento de Ezequiel sobre las plantas y sus propiedades, unido a su experiencia en curar, era un faro en la oscuridad. Isadora, antes vista como una carga, ahora se movía con la seguridad de una curandera, sus gestos firmes y sus palabras amables trayendo un alivio muy necesario. A medida que el día avanzaba,
Un extraño cambio comenzó a ocurrir en la villa. Las miradas de desconfianza dieron paso a una mezcla de sorpresa y gratitud. Los mismos padres de Isadora, que la habían subastado, ahora observaban a su hija con una mezcla de vergüenza y un orgullo recién descubierto, mientras ella cuidaba de los vecinos, sin mostrar rencor. Aquella joven, a la que consideraban una carga, ahora era la única esperanza para muchos, y la magnitud de lo que estaba sucediendo comenzaba a asentarse en los corazones de los habitantes. La presencia de Ezequiel, siempre discreta pero eficiente, era una prueba silenciosa de que la compasión podía venir de donde menos se esperaba. La noche cayó sobre San Benito, pero el trabajo de Ezequiel e Isadora no cesó. A la luz de antorchas y lámparas, continuaron su jornada de curación. Cansancio era inmenso, pero con cada vida salvada, con cada fiebre que cedía, una nueva energía parecía surgir. Las conversaciones breves y reales entre los habitantes, antes susurradas, ahora eran más directas, casi suplicantes. «Él sabe lo que hace», decían unos. «Ella es una bendición», comentaban otros. La muralla de prejuicios que rodeaba la villa parecía estar agrietándose, no por imposición, sino por la simple fuerza de la bondad y el servicio incondicional. El sol nació al día siguiente, revelando una San Benito exhausta, pero con un soplo de esperanza que no se veía hacía días. La plaga no había desaparecido por completo, pero el número de muertes había disminuido drásticamente, y muchos comenzaban a mostrar signos de mejoría. La eficacia de los cuidados de Ezequiel e Isadora era innegable. La gente, antes desconfiada, ahora los buscaba, no con la vergüenza de quien pide limosna, sino con la humildad de quien reconoce un don. Isadora, exhausta, pero revigorada por la urgencia de cada caso, vio la villa con otros ojos. Ya no era solo el lugar de su humillación, sino un espacio de curación y, de alguna manera, de redención. Ezequiel, a su lado, trabajaba sin cesar, sus movimientos ahora más lentos por el cansancio, pero sus ojos aún vigilantes. Aquel día, que comenzó con la incertidumbre de la muerte, se estaba transformando en un testimonio silencioso del poder de la compasión sobre el prejuicio. La luz de la mañana traía consigo no solo el alivio, sino la posibilidad de un nuevo entendimiento. Durante un breve momento de descanso, mientras estaban sentados en uno de los bancos de la plaza, ahora no más un escenario de vergüenza, sino un punto de encuentro para los heridos, uno de los ancianos de la villa se acercó. Era un hombre de pocas palabras, con el rostro marcado por las adversidades de la vida rural, y sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora brillaban con una gratitud silenciosa. Se inclinó ligeramente hacia Ezequiel e Isadora, un gesto que valía más que 1000 palabras de disculpa. «No tenemos cómo pagar», comenzó, la voz ronca por la emoción, «pero esta villa jamás olvidará lo que ustedes hicieron por nosotros». No era una promesa vacía, sino un reconocimiento genuino. Isadora sintió un escalofrío. Aquel hombre, que un día la miró con desprecio, ahora los veía con respeto. Ezequiel solo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en el horizonte, pero Isadora percibió una leve sonrisa en sus labios, una sonrisa de satisfacción que trascendía el cansancio. Aquel día estaba reescribiendo la historia de San Benito y la de ella misma. Los días siguientes trajeron una lenta, pero perceptible, recuperación para San Benito. Las fiebres disminuyeron, los enfermos comenzaron a levantarse de sus lechos, y la vida, aunque fragilizada, ensayaba un retorno. Ezequiel e Isadora continuaron trabajando, menos como curanderos y más como guías, enseñando a los habitantes a preparar los tés y a cuidar unos de otros. Las semillas de la compasión, plantadas en aquellos días de desesperación, comenzaban a germinar en un suelo antes árido. La villa, antes tan cerrada en sus propios prejuicios, parecía abrirse. Las puertas de las casas, que antes se cerraban para Ezequiel, ahora se abrían en invitación. Las miradas de extrañeza que recaían sobre Isadora fueron reemplazadas por un respeto silencioso, casi reverente. Era una transformación que no se daba en palabras grandiosas, sino en los pequeños gestos del día a día, una sonrisa de vuelta, un asentimiento de cabeza de reconocimiento, un plato de comida dejado en la puerta de la casa donde estaban alojados. Un día, al final de la tarde, un grupo de hombres, incluyendo al anciano que había hablado antes,
Se acercó a Ezequiel e Isadora. Traían consigo una mirada de seriedad, pero también de una nueva apertura. El aire estaba cargado de expectativa, e Isadora sintió un nudo en el estómago, imaginando lo que vendría después. Pero lo que vino no fue un juicio, ni una petición, sino una propuesta que cambiaría para siempre el destino de la villa y el de ellos. El anciano, con la voz embargada por la emoción, dijo: «San Benito les debe no solo la vida de muchos, sino el alma de nuestra villa. No podemos deshacer el pasado, pero podemos construir un futuro diferente. Queremos que se queden». Hizo una pausa, mirando de Ezequiel a Isadora. «Y queremos que se casen. No por obligación, sino como un símbolo de que, de hoy en adelante, en esta tierra, todos tienen valor». La propuesta era audaz, inesperada, e Isadora sintió el corazón latir más fuerte. Isadora miró a Ezequiel, y en sus ojos, ella vio no solo sorpresa, sino una aceptación serena. Aquella petición, viniendo de la boca de los mismos que la habían subastado y marginado, era la prueba más contundente de que algo había cambiado. No se trataba de un matrimonio forzado, sino de una unión simbólica que sellaría la transformación de San Benito y la de ellos mismos. El sí vino sin palabras, en un asentimiento mutuo de cabeza, un compromiso que era más profundo que cualquier formalidad. La villa se movilizó. No hubo grandes fiestas, pues la tristeza aún flotaba en el aire, pero la unión de Isadora y Ezequiel fue celebrada con un respeto y una esperanza que pocas veces se había visto allí. Fue un evento simple, en la misma plaza donde Isadora había sido humillada. La gente se reunió no para juzgarlos, sino para presenciar el renacimiento de una comunidad. Ezequiel, en su simplicidad, Isadora, en su recién descubierta fuerza, representaban la superación del prejuicio, la victoria de la bondad sobre la ignorancia. Aquel día, que podría haber sido de dolor, se convirtió en un hito de reconciliación. Después del matrimonio, la vida de Isadora y Ezequiel en San Benito se estableció de una forma que nadie podría prever. No regresaron a la cabaña en las montañas, sino que permanecieron en la villa, en una pequeña casa simple que la comunidad ayudó a arreglar. La gratitud de los habitantes no solo se expresaba en palabras, era visible en la forma en que las personas los trataban, en la ayuda ofrecida para arreglar el tejado, en los alimentos que eran dejados en la puerta. El prejuicio, aunque quizás nunca desapareciera por completo de los corazones más endurecidos, había sido sobrepasado por la urgencia de la supervivencia y por el reconocimiento de un bien mayor. La presencia de Isadora y Ezequiel era un recordatorio constante de que la bondad podía sanar heridas que la hostilidad había abierto. Con el tiempo, la idea de Ezequiel de enseñar y la pasión de Isadora por compartir lo que había aprendido en las montañas se concretaron. Establecieron una pequeña escuela, no formal al principio, pero un lugar donde los niños e incluso algunos adultos se reunían para aprender. Ezequiel enseñaba sobre las plantas, la naturaleza, la importancia de la tierra y el respeto por todas las vidas. Isadora, con su voz más firme y su mirada serena, hablaba sobre valor, sobre dignidad. Contaba su propia historia, de forma simple y directa, sin autocompasión, pero con la honestidad de quien había pasado por un gran dolor y había encontrado la redención. Las clases no eran solo sobre leer y escribir, sino sobre una nueva forma de ver el mundo. Isadora, que un día fue vendida como un objeto, ahora enseñaba que ninguna mujer tenía precio. Cada niña que se sentaba en los bancos improvisados de aquella escuela escuchaba de Isadora que todas tenían un valor intrínseco, una dignidad que no podía ser comprada o vendida, que no dependía de la belleza o de la pobreza, sino de la propia esencia de ser. Era un mensaje revolucionario para San Benito, y la semilla de esa idea estaba siendo plantada en las mentes de las nuevas generaciones, que no cargarían la misma carga de ignorancia de sus padres. Ezequiel, al lado de Isadora, complementaba las lecciones, mostrando con su propia vida la fuerza de la resiliencia y la importancia de la compasión. Él hablaba de la tierra, de cómo cuidarla y de cómo la gente debía cuidarse unos a otros con la misma dedicación. Sus manos, callosas por el trabajo, eran la prueba de una vida de esfuerzo y dignidad. La escuela de Isadora y Ezequiel, antes vista con curiosidad, se convirtió en el corazón de la villa,
un faro de una nueva era para San Benito, donde el valor de cada individuo no era medido por la riqueza o por el color de la piel, sino por la bondad y por la contribución a la comunidad. Los años pasaron, y la plaga de San Benito se convirtió en un recuerdo lejano, pero el legado de Isadora y Ezequiel permaneció fuerte. Los niños que crecieron bajo sus enseñanzas llevaron consigo los valores de respeto y compasión. La villa, antes un lugar de prejuicio y dolor, floreció en una comunidad más unida y justa. Las semillas plantadas por un acto de bondad inesperado habían crecido en un bosque de esperanza, demostrando que la transformación era posible, incluso en los suelos más áridos. Isadora y Ezequiel envejecieron juntos, sus cabellos encaneciendo, pero el brillo en sus ojos nunca disminuyó. Fueron testigos de cómo la villa se levantaba de nuevo, no de la misma forma, sino de una manera mejor, más humana. Las cicatrices del pasado nunca fueron borradas por completo, pero se transformaron en lecciones, en recordatorios de lo que la intolerancia podía causar y del poder curativo del amor y la aceptación. Aquel día de la subasta, que parecía el fin, fue solo el comienzo de una historia de redención. La historia de Isadora y Ezequiel, aunque vivida en San Benito, trascendió los límites de la villa, convirtiéndose en un susurro, una leyenda que las abuelas contaban a sus nietos. Era la prueba de que gestos de bondad, por pequeños que fueran, podían mover montañas de prejuicio. Aquel reencuentro improbable, el perdón silencioso, la superación de dolores antiguos, todo se entrelazó para formar un tapiz de resiliencia y amor, un testamento de que la vida siempre encuentra un camino hacia la esperanza. El amor de ellos no era el amor romántico de los cuentos de hadas, sino un amor construido sobre la base del respeto, la gratitud y la comprensión mutua. Era un amor que curaba, que enseñaba, que daba fuerza. Ezequiel cumplió su promesa a Rosaura, no solo salvando a Isadora, sino transformándola en una mujer fuerte y capaz, que a su vez ayudó a transformar una villa entera. E Isadora, que esperaba la muerte en la plaza, encontró la vida más plena en las montañas y la libertad en un corazón generoso. Aún hoy, si caminas por las calles de San Benito, escucharás los ecos de aquella historia. Las viejas casas, la plaza principal, todo parece contar un pedazo de lo que sucedió. Lo que Ezequiel hizo por Isadora y lo que ellos juntos hicieron por la villa quedó grabado en el alma de aquel lugar. No fue un milagro grandioso, sino una serie de pequeños actos de coraje y compasión que se sumaron para cambiar el curso de muchas vidas. La transformación no fue instantánea ni exenta de desafíos, pero fue real. La visión de Isadora, la mujer subastada, enseñando en la escuela, al lado de Ezequiel, el hombre negro, era un recordatorio vivo de que el valor de una persona no está en su origen, sino en sus acciones. Los niños de San Benito crecieron escuchando que no había precio para una mujer, solo valor, y que la bondad podía florecer en cualquier terreno, por más árido que fuera. El legado de Isadora y Ezequiel continuó a través de las generaciones. Las semillas de respeto y empoderamiento que plantaron en la escuela florecieron en una villa que, aunque todavía cargaba las marcas de su pasado, estaba determinada a construir un futuro diferente. Las viejas creencias fueron desafiadas, y la tolerancia, antes una palabra vacía, comenzó a tomar forma y significado en el día a día de las personas. Hasta hoy, cuando se habla de la plaga que casi diezmó San Benito, el nombre de Isadora y Ezequiel se pronuncia con una gratitud casi reverente. Aquel día, que comenzó con la humillación pública y la desesperación, culminó en una historia de amor, no de pasión avasalladora, sino de un afecto profundo y transformador. Un amor que se convirtió en el cimiento de un nuevo San Benito, donde la compasión prevaleció sobre el prejuicio y la dignidad floreció en un lugar donde parecía imposible. Lo que sucedió en aquel día y en los años que le siguieron simplemente marcó profundamente a aquellas personas y hasta hoy no se explica por completo, pero el impacto quedó. La historia de Isadora y Ezequiel no es solo sobre el amor entre dos personas, sino sobre la capacidad humana de superación, de perdón, de encontrar la luz en medio de la oscuridad y de transformar el dolor en un legado de esperanza, respeto y empoderamiento que la villa jamás olvidó.